Ok, porque ya, ok, muy bien. Buenas noches por aquí. Dora, Flor, Freddy, Guido, Janet, Carlos, Carla. Bueno, se irán conectando por allí otros compañeros. Muy bien. Ok, por favor, ya la presentación creo que se está visualizando, ¿verdad que sí? ¿Sí? Vamos a ver qué me dice. Sí, ¿Dice está bien? sí se escucha, ¿No? sí se ve. No sé, no logro escuchar. ¿Alguien puede, no sé, dar un saludo, algo, para ver si tengo retorno de ustedes, por favor? Buenas noches. Hola. Mm, No, no estoy escuchando. Ya va, un momento, un momento. ¿Ahora? Hola. Ahora sí. ¿Ustedes me escuchan? Ok, ahora sí. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, por ti, Sí, claro. sí se escucha. Perfecto. Muy bien, gracias. Ok. Bien, a ver, nosotros voy a dar una especie de repaso que nos va a servir, por supuesto, para ubicarnos un poco en lo que hemos venido haciendo. Dijimos que básicamente son 3 sesiones donde vamos a ir desarrollando un poco estas ideas. Lógicamente, en 3 sesiones nosotros no vamos a poder cubrir todo, pero sí por lo menos tener unas ideas, como decimos, unas estrategias que nos van a permitir tener una mejor visión, porque eso es lo que intentamos con estas 3 sesiones, que tú tengas una mejor visión al momento de planificar un artículo, al momento de planificar una tesis, o cuando vas a asesorar una tesis, o de repente si ya estás en una tesis. En definitiva, la idea es mirar siempre esto desde afuera para tener una mejor panorámica. Y qué mejor que saber qué tanto podemos hacer para enfocarnos a hacer. Esa es un poco la intencionalidad. Muchas veces comentábamos, nos mandan a hacer un trabajo y nosotros no tenemos mucha formación, o sencillamente leemos un solo libro de metodología y pensamos que todo es exactamente así. Después nos damos cuenta que las cosas no son tan lineales como parecen. ¿Ok? Entonces, justamente eso es un poco el foco de esto y las tres sesiones. Dijimos que aquí no, si tú crees que va a ser fácil, no lo va a ser. El aprendizaje por sí mismo no es fácil. Tú tienes que tomar conciencia y saber que te va a llevar horas. Claro, a no ser que le pagues a alguien para que te lo haga, ¿no? Pero es muy probable que si esa persona te va a hacer un trabajo de buena calidad, te va a cobrar bastante dinero. Eso creo que queda claro. Y si no, pues te lo hace rápido, te lo hace mal y te cobra, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que quiero decir aquí, cuando usted ve que alguien te cobra muy barato por algo, es muy probable que no sea de buena calidad. Y creo que eso lo sabemos, no hace falta reflexionar mucho sobre eso. ¿Ok? Ahora bien, como los que están aquí presentes, supongo que, bueno, tienen el interés pues, de aprender esto, ¿verdad? Entonces necesitamos precisar algo muy importante. Necesitamos precisar que nosotros, al menos en estas sesiones, o lo que generalmente tú buscas publicar en los artículos o buscas en las tesis, generalmente, claro, cuando ustedes vieron digamos, la publicidad, decía orientados a las ciencias sociales y de la salud, ¿no? Decía eso muy específico. ¿Por qué? Bueno, porque generalmente en estas áreas del conocimiento uno busca es conocer, generar un nuevo conocimiento, que luego tú resuelvas problemas con eso, que logres minimizar la pobreza, que logres minimizar la deserción escolar, que logres minimizar el impacto invasivo de un tratamiento, qué sé yo. Bueno, eso es ya, digamos, una consecuencia de ese conocimiento. Pero lo primero que necesitamos es conocer. En cambio, por ejemplo, en el campo de la ingeniería, generalmente tú vas a construir un puente y tú de repente no andas reflexionando sobre los pascales, sobre la presión de los materiales, porque generalmente ya eso está, ya ese conocimiento está construido. Decíamos también
que, por ejemplo, si tú dices, bueno, es que en una institución, suponte una institución, no hay, digamos, tecnología y por eso los niños no aprenden. Eso no es un problema de investigación. Eso puede ser un problema práctico, porque entonces de repente tú pones un poco de computadoras ahí y listo, se acabó. No necesito investigar para eso. ¿Ok? Y muchas veces las personas tienden a hacer eso. Dicen, no, es que en mi comunidad yo veo que las personas no comparten. Entonces yo voy a mirar el egoísmo. Ah, está bien. Vas a mirar el egoísmo, vas a mirar las relaciones interpersonales. Eso está bien. Pero ¿cómo lo vas a mirar? ¿Cómo lo vas a evaluar? No, yo lo que quiero es dictar talleres o entregar panfletos para que la... ¿Y qué sabes tú? ¿Qué aspectos están generando, están influyendo para que la gente se comporte de esa manera? Entonces, tú no lo sabes hasta que no lo estudias. Y estudiar implica justamente una metodología, implica justamente una revisión teórica. ¿Por qué? Porque es muy probable que exista un andamiaje teórico, bastante referencia empírica, que haya estudiado, por ejemplo, las relaciones interpersonales en grupos, en comunidades, en sociedades, en definitiva. ¿Ok? Entonces, vuelvo otra vez. Hay que ir mirando el foco, porque, como dijimos, en las ciencias sociales, generalmente uno busca es conocer. Y hay otras áreas donde de repente uno busca es justamente, digamos, resolver un problema específico a partir de algo que ya tenemos a la mano, que ya conocemos. ¿Okay? También decíamos que un problema de investigación puede surgir de un problema práctico. ¿Sí? Por ejemplo, si nos damos cuenta que, suponte, ¿no? Resistencia de los materiales, por ejemplo, un odontólogo. Un odontólogo puede investigar la resistencia de una resina, ¿sí? Entonces, ahí genera una investigación ya luego que se conoce, ya luego que se entienden sus propiedades, ya todo lo que se haga con eso básicamente es un conocimiento aplicado. Bien, pero entonces, nuevamente, tenemos que enfocar y tener muy en cuenta eso. La investigación científica, como decíamos hace un momento, básicamente es producir un conocimiento. Esto ya lo habíamos hablado. Cuando estamos en esa, digamos, en esa idea de generar un nuevo conocimiento, pues debemos seguir un poco las directrices de la investigación científica. Y la investigación científica se supone que una de sus características, además de su objetividad, es la replicabilidad. Y la replicabilidad, pues, pasa justamente por sistematizar cosas. ¿Qué significa sistematizar? Bueno, que tú debes llevar una estructura lógica y siempre ir informando con cierto detalle lo que vas haciendo. Porque si yo quiero hacer una torta que hizo Carla, ¿ok? Yo pues esperaría que ella me entregue su receta y me digas, mira, Raúl, no es 1 kilo de azúcar, tienes que echarle 2 cucharadas o 1 onza o lo que sea, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo no sigo al pie de la letra esa receta, pues no voy a encontrar posiblemente un resultado similar al que encontró Carla, ¿no? En esto. Y aquí es un poco la misma idea, por eso es que uno intenta sistematizar y llevar una especie como de orden al momento de hacer estos tipos de estudios, ¿no? Entonces tenemos exploración, la formulación, el diseño, las mediciones, muestra, recolección, procesamiento y bueno, se interpreta lo que se obtenga. Habíamos dicho que hay digamos, desde el punto de vista en la academia y sobre todo en la universidad, uno ve que te hablan mucho del planteamiento del problema, el planteamiento del problema, el planteamiento del problema, pero cuando generalmente te dan las pautas son cosas muy abstractas, ¿no? Son cosas que, bueno, tienes que ser muy preciso, tienes que incluir el qué, el cómo, el dónde, el cuándo,
un poco de cosas ahí que sí pueden funcionar, pero mira, yo lo he hecho. Agarra al azar 10 artículos de investigación en revistas Q1, por ejemplo, revistas de tu área. Cada área pues va teniendo revistas, digamos, específicas, ¿no? Entonces yo reviso mucho las revistas que tienen que ver con psicometría y todo esto. Y tú revisas el planteamiento del problema y ahí tú no encuentras directamente el qué, el cómo, el dónde, el cuándo, el no sé qué, esto, lo otro. O sea, esas son reglas que se ha inventado los libros de metodología para hacerlo supuestamente más pedagógico, más didáctico, más accesible. Y realmente eso sigue siendo abstracto, ¿no? ¿Por qué? Porque para tú plantear un problema, lo que te tienen que decir es, tienes que leer bastante. Lee bastante. Créate, digamos, una perspectiva más o menos amplia. ¿Qué significa más o menos amplia? Mira, si tú quieres aprender sobre tal tema, por lo menos léete unos 8 o 10 artículos para que tengas nuevamente una visión un poquito más clara. Luego tal vez puedes ir pensando en un problema, ¿ok? Y además, no existen reglas de oro, ni existen, sí, reglas de oro, ¿no? ¿Por qué? Porque cada contexto juega un papel distintivo. No es lo mismo a nivel de medicina, no es lo mismo a nivel de física, no es lo mismo a nivel de, digamos, de derecho, no es lo mismo a nivel de psicología, a nivel de educación, a nivel de arte, a nivel de ingeniería. Esas cosas varían. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me han comentado, por ejemplo, personas que están en la parte, digamos, de la parte animal, digamos, como veterinaria, que trabajan con este tipo de áreas y que sus investigaciones tienen que hacerla tal cual como la hace alguien que estudia educación. Y los campos son distintos. Entonces, en las universidades, y muchas veces en la literatura uno consigue cosas medio extrañas. Se entiende que el contexto a nivel de psicología es muy distinto, por ejemplo, a nivel de ingeniería. Entonces tú no tiene sentido que busques tener una misma estructura para esas dos áreas. No tiene sentido. Pero bueno, forma parte de eso. Y sí, el plantear un problema es complejo. Sin embargo, nosotros podemos ir pensando en algunas estrategias. Vuelvo otra vez, no es fácil, pero lo podemos ir manejando y a medida que vayamos leyendo nosotros, pues lógicamente vamos a ir perfilando mejor, vamos a ir entrenando mejor digamos, ese planteamiento del problema porque tenemos mayor claridad. Es igual como la gente dice, no sé qué escribir. Si no sabes qué escribir es porque no has leído nada, tan sencillo como eso. ¿Ok? ¿Cómo se aprende a escribir? Leyendo. No hay otra. No hay otra, a no ser que le preguntes a ChatGPT, ¿no? Pero igual tienes que tener comprensión lectora, tienes que comprender lo que lees. Y si tú no tienes un hábito lector, no tienes una comprensión lectora, así tengas a ChatGPT, tú vas a creer que todo es verdad. Entonces, esa lectura crítica no la has cultivado. Y si no la has cultivado, con ChatGPT, mucho menos, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, por ejemplo, miren esta situación. Suponte tú, yo, cualquiera de nosotros, ¿no? Como suceden a veces los problemas, porque los problemas no es que usted cierra los ojos y se queda dormido y se sueña un problema y dice, ahí está mi problema de investigación. Generalmente basta con observar, observa tu realidad. Desde el ámbito médico, la realidad se puede observar de una manera, desde el ámbito del psicólogo de otra, desde el educador de otra, desde el abogado de otra, desde el veterinario de otra. Se dan cuenta cómo cada una de estas áreas pues va a tener un interés distinto o puede usar la misma variable, pero va a tener focos distintos por su naturaleza.
Entonces, supongamos que tú eres del ámbito de la educación o el ámbito de la psicología, porque esta variable también puede estar en las personas que estudian la psicología desde el punto de vista del aprendizaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, encuentras a tu sobrino leyendo y bueno, tú le preguntas, mira, ¿qué estás leyendo? Cuéntame un poco, hazme un resumen, qué sé yo, le preguntas sobre eso a tu hijo y te das cuenta que no es capaz de decirte por lo menos qué está leyendo. Tal vez no es capaz de hacer una inferencia, de hacer una síntesis de lo que está leyendo. Entonces, claro, tú entiendes que ahí hay un problema, ¿no? Algo está pasando porque parece que no está comprendiendo lo que está leyendo, está reconociendo las palabras. Entonces, ahí hay un problema. Entonces, tal vez tú te preguntas, bueno, ¿por qué los niños, si yo a la edad de él, por ejemplo, si yo a la edad de él yo ya leía, yo ya comprendía, dice uno, ¿no? Pero bueno, estás tratando de problematizar. Entonces, como tú vas a hacer una investigación, te vas para donde tu tutor, te vas para donde, sí, tutor, vamos a llamarle tutor, y le dices que tú quieres estudiar la comprensión lectora. Lo más probable es que el tutor te va a decir, ajá, pero ya reflexionaste sobre eso o solo es una cuestión emocional. O sea, una cuestión de que, uy, me alarmé. ¿Es solo eso o realmente reflexionaste? Y claro, reflexionar sobre la comprensión lectora implica leer. Entonces, una cosa es impresionarse y otra cosa es, digamos, comprometerse. ¿Ok? Entonces, seguramente, vuelvo otra vez, quedaste en la emoción, es bueno emocionarse, pero no tanto porque te puede eclipsar el norte. Entonces, pues tú dices, no, pues no he leído. O de repente dice, bueno, este como que no sabe del tema. Es lo que a veces suele decir la persona, ¿no? Bueno, si yo no le sigo el juego, pues me dicen, no, este como que no sabe, yo mejor me busco a otro. Pero tal vez esta persona te está haciendo un favor. Lo que te está diciendo es, mira si eso realmente es importante, si tiene un valor científico, si ese tema tiene un valor social. Pero no es una cuestión de que tú creas, sino que lo leas, que lo puedas encontrar en la teoría, que lo puedas encontrar en las revisiones que hace. Entonces, por eso es importante leer, 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 leer y seguir leyendo. Por lo que dijimos hace un momento, te da una perspectiva más amplia, te permite ir teniendo más o menos el estado de la cuestión, qué tanto se ha hecho, ¿verdad? Qué tantas cosas están de repente a mi disposición a medida que yo me embarque en esa travesía. Permite, bueno, no hacer plagios, no hacer réplicas y también permite algo que contribuiría, digamos, a eso que tú estás haciendo, porque se supone que lo que tú investigas va a ser una contribución a ese conocimiento. En este caso, del compromiso no, de la comprensión lectora. Otra persona puede hablar de otro tema, ¿no? El que sea, cada uno en su área, pero algo así puede generar una problematización, puede generar un interés, puede generar una conversación, ¿sí? Y a partir de ahí, pues tú te comprometes y lees y revisas y bueno, puedes desarrollar todo un tema de tesis, algo que tenga que ver con un artículo. Así, tan sencillo, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el problema? Lógicamente, para llegar a sintetizar esto, para llegar a sintetizar el problema, a veces también nos obligan a que tenemos que usar 5 cuartillas o 5 hojas, ¿no? O son 2 hojas, hay otros que te dicen, no, tienen que ser 8, hay otros que te dicen, no, mira, eso es un párrafo, hay otros que te dicen, no, mira, eso es una pregunta, hay otros que te dicen otras cosas. Hay mucha gente que dice muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso le digo, no existe una regla de oro, no existe un gol estándar para eso. Muchas veces, como decía, creo que era Carla, la clase de ayer, decía que, bueno, que en su universidad, dentro, digamos, la normativa, le hablaban del marco referencial, el marco teórico, la teoría no sé qué, la otra, o sea, 5 cosas para decir lo mismo. Entonces, vuelvo otra vez, ya eso va a depender y pues lógicamente no te puedes enemistar y hacerlo como te lo piden, pero
cuando tú miras realmente cómo se publican estas cosas, no andan con ese poco de, ¿cómo se llama?, de clasificaciones y demás. Pero bueno, vamos a ir centrándonos aquí. La capacidad de comprender el texto leído es esencial para el aprendizaje. Aquí estamos mostrando, estamos problematizando en torno a eso, ¿no? Y luego vamos a decir que esta problemática se manifiesta en algunas conexiones de diferencias, significados, en fin. Entonces, todo esto se supone, y mucho más, ¿no? Pero para simplificar, nosotros lo podemos construir a partir, vuelvo otra vez, de la lectura, de leer, de horas de estudio, horas de lectura, horas de reflexión. Esto tú no lo vas a hacer, o un buen planteamiento, o al menos focalizar la atención, no lo vas a hacer de un momento a otro o cerrando o parpadeando. Tan sencillo como eso. Ahora, de este problema de investigación, ¿sí?, que ya va quedando un poquito más, digamos, afinado, yo puedo tener una pregunta base, una pregunta central, una pregunta amplia que me ayude a focalizarme aún más, que me ayude a focalizarme aún más. ¿Por qué? Bueno, pues porque en la investigación nada es lineal, nada es cuadrado. ¿Okay? Tú puedes ir, volver, modificar, ampliar, quitar, eso tú lo puedes hacer. Los investigadores los investigadores duchos lo hacen. Eso, ¿por qué? Porque esto no es lineal. Entonces tú puedes comenzar, fíjate, con esta pregunta: ¿qué factores cognitivos y emocionales están relacionados? Tú dices, bueno, ¿y esa pregunta de dónde la sacó? Bueno, probablemente tú la viste en algún lado, en algún artículo, te llamó la atención, leíste el artículo a texto completo y dices, bueno, le voy a hacer una variación. Le voy a hacer una variación y es totalmente válido. O no importa, tú puedes agarrar la misma pregunta, no interesa. ¿Por qué no interesa? Porque igual tú vas a hacer tu estudio, igual tú vas a obtener tus datos, igual tú no te vas a fusilar, no vas a robar, no vas a plagiar, no te vas a copiar lo del otro, los resultados del otro. Tú vas a tener tus resultados. Entonces, digamos, ahí no hay ninguna dificultad, no hay ningún problema. Entonces, vuelvo otra vez. Para tú plantear esta pregunta, debes haber leído. Generalmente, una estrategia que uno puede ir teniendo para luego acotar es pensar en esto. ¿Qué factores? Por ejemplo, aquí hay una variable central, que es la comprensión lectora. Nosotros sabemos que la comprensión lectora, pues, es algo que tiene que ver con el comportamiento, con el aprendizaje, con la persona. Y también sabemos que la comprensión lectora no es algo, vuelvo otra vez, como la estatura o como la talla, que crece, pues porque crece, ¿no? Si tú tienes genética de ser alto, pues vas a ser alto. Si no, pues no vas a ser tan alto. La comprensión lectora no es así, tú tienes que cultivarla. Entonces, como tú la cultivas, pues deben existir unos factores, deben existir algunas cosas que contribuyen, ahí, pero existen también otras que tal vez, digamos, no dejan que florezca, que se desarrolle, por decirlo de alguna manera. Entonces tú entiendes que hay unas variables que pueden estar ahí afectando, que pueden estar relacionándose. Entonces, generalmente, en ese tipo de contextos, yo les suelo decir a las personas, puedes empezar con qué factores pueden estar relacionados con la comprensión lectora. Ya ahorita ustedes más adelante se van a dar cuenta que puedes construir una buena idea, pero con la lectura, ¿no? Otra vez, con la lectura. Entonces, bueno, ¿qué factores inciden en tal cosa? ¿Qué factores inciden en que la gente no quiera vacunarse? Los contravacunas, por ejemplo. ¿Qué factores hay ahí? Debe existir algunas razones, ¿ok? Entonces, un poco más amplio. ¿Por qué? Porque yo luego
Puedo irme a la línea de investigación específicamente, en este caso es la comprensión lectora, que tenga que ver con la comprensión lectora, y puedo empezar a revisar a más detalle, ir tratando de detectar esos posibles factores, cómo esos factores en las investigaciones se han tomado en cuenta. Mire lo que dice, que en los antecedentes tú puedes obtener relación con otras variables, análisis estadísticos, instrumentos, es decir, en los antecedentes tú puedes obtener mucha información para aclarar este punto. Pero ¿a qué se necesita? Leer. ¿Ok? Se necesita leer, dedicar tiempo. Entonces, suponte que tú hiciste ya esa revisión, te puede llevar un mes, te puede llevar un mes. No crean en estas personas que te dicen que te hacen la tesis en 2 días y que el marco teórico te lo hacen en 2 horas. Eso es mentiras, creo que se entiende que eso no tiene sentido, no crean en eso. Tú para hacer un buen marco teórico, como decimos, tienes que llevar bastante tiempo, tienes que madurar la idea, y claro, hay gente que lo puede hacer un poco más rápido dependiendo de la comprensión lectora, ¿no? Eso creo que queda claro también. Entonces, y de los hábitos lectores que tú tengas, ¿no? Si tú nunca has leído ni siquiera las comiquitas, la story, entonces imagínate que te toca hacer la tesis o un artículo, pues necesitas tal cosa. Complicado, va a ser complicado. Pero bueno, hay que esforzarse. Entonces, entiendes que, por ejemplo, hay una serie de factores, factores cognitivos, factores de hábitos de lectura, del contexto educativo, en fin. Y de ese mapeo, de repente tú te quedas con algunos. ¿Por qué? Bueno, pues porque no puedes abarcarlos a todos. Tienes que graduarte, tienes un tiempo. Y también necesitas evaluar el alcance. Entonces dices, bueno, voy a usar la motivación intrínseca, extrínseca, las estrategias como variables que puedan afectar o que pueden incidir en la comprensión lectora. Entonces mire cómo ya no solo has de alguna manera encauzado, sino que también tienes un background y lo más seguro es que has seleccionado algunos artículos, algunas referencias, porque aquí tú trabajas en varios tableros. No es que leí por un lado y después tengo que volver a buscar dónde fue que lo leí. Generalmente, ¿cómo se suele hacer? Tú vas leyendo, tienes una pregunta central, vas leyendo, pero vas teniendo un par de, digamos, de archivos a la mano donde justamente vas de una vez usando las referencias, vas tratando de colocar algunas citas, usa algunos colores. Hay personas que eso son estrategias de aprendizaje. Y eso te permite agilizar el proceso. Bueno, el color rojo lo uso cuando es una cita que creo que es bastante importante sobre esto, y esto en amarillo es porque lo puedo usar para parafrasear, esto para tal cosa. Entonces tú vas ganando tiempo, pero vuelvo otra vez, eso requiere de desarrollar esa habilidad, pero nuevamente, sí se puede hacer, sí se puede hacer. Entonces te das cuenta que tienes esto aquí, estas variables. Ahora, necesitas pensar en el marco teórico, pero ya no necesitas pensar tanto porque como leíste, como tomaste nota de algunas cosas, como de repente tienes el gestor Mendeley o Sotero y ya tienes marcada algunas cosas, ya tienes citada algunas cosas, pues lo que vas haciendo luego es armar, ¿ok? Pero ahora, el marco teórico, ¿qué debe tener? El marco teórico, dijimos, no tiene sentido, no es un glosario. No es un glosario, ¿ok? El marco teórico se supone que ahí es, digamos, el marco donde, o el marco que usted va a usar para luego discutir los resultados que usted obtenga. Porque en ese marco teórico básicamente está todo el andamiaje, todo el sustento, todos los argumentos en función de esas variables y de la manera como usted está planteando la relación entre esas variables. De ese marco teórico se desprenden las hipótesis. Es más, cuando usted seleccionó que la comprensión lectora y la motivación tienen una relación, eso no fue que usted se lo soñó, sino que usted lo vio en algún artículo. Entonces, lo más seguro es que usted vio eso en un artículo o lo vio también no,
varios, ¿no? Y los tienes referenciado, lo tienes a la mano, sabes dónde ubicarlo. Entonces, ahí hay una hipótesis. Justamente, tu marco teórico debe contener eso. Únicamente, digamos, contenido que tenga que ver con la comprensión lectora y esas otras variables. No, pero lo que pasa es que la didáctica docente es importante porque también, digamos, los insumos que el gobierno suministra a las instituciones. Sí, está bien, todo eso está bien porque todo en el universo está relacionado. Sí, pero la pregunta es, ¿dónde está eso en las variables que tú estás investigando? No están. No, no, pero yo quiero meterla. Ah, bueno, si quieres meterla, pues busca en la literatura para ver si de alguna manera consigues sustento teórico para decir que las dotaciones por parte de los entes reguladores, esto puede incidir en la comprensión lectora. Tan sencillo como eso, no es una cuestión, no es una cuestión de corazonada, es una cuestión de que tú logres deducir de la teoría, que desde la teoría tengas un respaldo para poder usar esas variables. Porque esto es investigación cuantitativa, no es investigación cualitativa que la teoría emerge de los datos. No, no, no. Aquí tu columna vertebral es la teoría. A partir de la teoría es que tú vas construyendo estas hipótesis que luego la vas a contrastar con los datos. Tan sencillo como eso. ¿Ok? Entonces, cuando tú armas todo esto del marco teórico, estás trabajando en el desarrollo, ahí hay hipótesis. Porque básicamente, como dijimos, las hipótesis se desprenden de la teoría. Cuando tú dices que la motivación intrínseca tiene una relación con la comprensión lectora, eso es una hipótesis. Se supone que en tu marco teórico debe figurar ese discurso, debe estar planteada en forma de prosa, digamos, de desarrollo de discurso escrito, cómo es que tú estás planteando esa relación de que la motivación tiene una relación con la comprensión lectora y que las estrategias y que la cantidad de lectura no es una cuestión de que va a poner solo definiciones y demás. No, tienes que desarrollar una justificación explicativa, explicando por qué. ¿Ok? Entonces, cuando usted justifica por qué, de alguna manera aparece una hipótesis, y una hipótesis no es más que una afirmación, como cuando uno dice, no, los niños no leen bien porque creen que la vida es un TikTok, 30 segundos, porque nosotros sabemos que ahorita la juventud piensa que todo lo resuelves en 30 segundos. Dame contenido en 30 segundos. Si tú en 30 segundos no logras pararte de cabeza y atraer mi atención, no, eso no sirve. Que obviamente, ¿qué ha hecho eso? Pues que las personas no le den importancia a la lectura. Ahí puede haber una hipótesis que, digamos, que el uso o el alto uso de estos recursos puede incidir en la concentración, en la lectura, en lo que sea. Eso es una hipótesis. Tú necesitas luego levantar unos datos. ¿Ok? Ahora bien, cuando usted tiene esta idea de hipótesis y todo lo demás, usted necesita también pensar a qué nivel va a llevar su investigación. Si es solamente descriptivo, ¿sí? O si es relacional, si va a usar 2, 3 variables, si va a ser explicativo o si va a ser predictivo. Esto lo discutimos la clase de ayer, ¿ok? ¿Por qué? Porque vuelvo otra vez, dependiendo del nivel al cual tú vayas a llegar, esto dices todo porque era hasta lo que habíamos llegado ayer, ¿no? Hasta donde tú quieras llegar, pues seguramente vas a tener que habilitar una u otras opciones. Ahora bien, la sesión de hoy vamos a hablar un poco más de lo que estábamos hablando hace un momento. Lo digo porque de repente hay unas personas que no estuvieron la clase de ayer.
en la parte de metodología. Pero yo quiero que pensemos en esto que la clase de ayer habíamos hablado. Nosotros ayer habíamos hablado, por ejemplo, de que podemos tener investigaciones a nivel relacional, ¿sí? Entonces, si ustedes ven esto que está aquí, que es comprensión lectora por un lado y tiene una caja blanca. Entonces, esa caja blanca puede ser otra variable. Por ejemplo, ¿qué otra variable? La motivación. Yo puedo encontrar que la motivación, doble flechita, comprensión lectora. Pero la pregunta es, ¿qué es esa doble flechita? ¿Qué me estás diciendo con esa doble flechita? Esa doble flechita básicamente está diciendo que estás estudiando una correlación, que tu objetivo está apuntando a una correlación. ¿Y para qué lo pones en un dibujito? Porque en un dibujito se entiende más. Y de hecho, cuando usted hace este dibujito, aquí está la hipótesis de investigación. ¿Qué estás diciendo? Gráficamente, y esto se lo puede mandar a cualquiera y la persona lo entiende sin tanta dificultad, que la motivación, o puede ser cualquier otra de las variables que hemos trabajado o que tú encuentras en la literatura, ¿no? Que la motivación se relaciona o está correlacionada, covaría, que es un poco el mismo término, con la comprensión lectora. Y esta es la hipótesis, porque esto significa que correlacionan. ¿Listo? Ahora, yo puedo tener también, miren la diferencia, y puede ser la misma variable, ¿no? Puede ser la misma variable. ¿Qué variable puedo tener aquí? Motivación, igual, motivación. Pero miren ahora la dirección de la flecha, es distinta, lo que quiere decir que yo estoy planteando una relación contraria, quiero decir, contraria no, diferente a la anterior, porque en la anterior yo no estaba planteando que una afectaba a la otra, sino que las dos se afectaban de manera simultánea. Eso es una correlación. Entonces, en una correlación no existen variables dependientes ni independientes. En cambio, en este otro yo estoy diciendo que la motivación, ojo, recuerde que estoy hablando de la motivación, voy a recapitular, ¿no? Sobre todo para que no se vayan a perder. Estoy hablando de la motivación, bueno, porque dijimos que encontramos en la teoría que la motivación, que las estrategias de lectura, que la cantidad de lectura puede estar relacionándose con la comprensión lectora, ¿ok? O pueden existir otras, así como está aquí, los factores cognitivos, la influencia en la tecnología, lo que sea. Lo que estoy tratando es de agarrar una variable para hacer el ejemplo. Entonces, lo que quiero que vean es que cuando tú dices que la motivación tiene una relación, miren la dirección de la flecha con la comprensión lectora, estás diciendo que esta es una variable independiente y esto es una variable dependiente. ¿Ok? Eso es lo que estás diciendo. Ah, entonces aquí ya estás diciendo que la motivación puede causar que la comprensión lectora baje o aumente. Aquí no estás diciendo eso. Entonces, gráficamente se puede entender. Y básicamente aquí está la hipótesis. ¿Por qué está la hipótesis ahí? Porque estás diciendo la comprensión, perdón, la motivación se relaciona con la comprensión. Y esto es lo que se conoce como una regresión simple, una regresión lineal simple. Ah, pero yo también, ojo con esto, yo también puedo decir, ok, ¿y será que hay alguna otra variable que pueda afectar tanto a la motivación, que pueda afectar tanto a la motivación como a la comprensión lectora? ¿Sí? Entonces,
eso es lo que se conoce como una variable confusora. Claro, de repente usted puede decir, no, yo hasta ahorita sé que eso existe. Muy probablemente. Entonces, ¿qué es una variable confusora? Es una variable que puede afectar la relación entre dos variables. Y si tú no la tienes en cuenta, puedes sesgar tus resultados. Por ejemplo, de repente el de motivación tal vez cuesta entenderlo un poco más, pero vamos a agarrar comprensión lectora y vamos a colocar aquí la estatura de la persona. La estatura. Entonces tú consigues que la estatura se relaciona bastante con la comprensión lectora. Entonces usted puede decir, bueno, mientras más alta la persona, tiene mejor nivel de comprensión lector. Entonces tú dices, pero esto no tiene mucho sentido. Debe existir algo que pueda estar ocasionando eso. Entonces tú comienzas a revisar la teoría y te das cuenta que efectivamente existe una variable por ahí oculta, confusora, que afecta a las dos y por eso estás viendo ese resultado poco realista. Y es que la edad de la persona puede ser una variable que confunda el resultado. Entonces, la variable edad obviamente está relacionada con la estatura de alguna manera, ¿no? Se entiende. Igual, muy probablemente la edad también está relacionada con la comprensión lectora. Creo que se entiende, ¿verdad que sí? A lo que me estoy refiriendo. Entonces, esta variable que está aquí y que tal vez tú no la habías considerado, puede sesgar tus resultados si tú no la tomas en cuenta. Por ejemplo, suponte que tú consigues una correlación alta entre la cantidad de ahogados y la cantidad de helados que se venden en esa localidad. Claro, usted dice, oye, pero quiere decir que mientras la gente más come helado, más se ahoga, o mientras más se ahoga, más come helado. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, tú puedes tomar y decir, no, pero es que eso como que sí tiene sentido, pero creo que se entiende que un poco, reflexionando un poco más, no tiene sentido. Entonces tú encuentras, pero es que hay una variable que puede estar generando esa relación. ¿Saben cómo se llama esa variable? ¿A alguien se le ocurre, por ejemplo, cómo se le puede llamar a esa variable? Una variable que pudiera estar interfiriendo en el consumo de helado y la cantidad de ahogados, por ejemplo, ¿no? Bueno, la temperatura, ¿sí? Porque ¿cuál es la única condición de que hayan ahogados? Pues que haya sol, ¿no? Y tú te vayas para la playa, por ejemplo. Y que vaya y consuma helado, pues que generalmente que esté haciendo frío o que esté haciendo sol, ¿verdad? Prefieres comerte un helado. Entonces, hay una variable que puede estar confundiendo ese resultado. Entonces, a eso se le llama una variable confusora. Nuevamente, ¿por qué usted no ve mucho en los estudios estos tipos de variables? Bueno, pues porque la gente lo desconoce. Pues porque generalmente te quedas con esto o a duras penas te quedas con esto. Entonces, como les dije hace un momento, hay que leer, hay que revisar, hay que dedicarle tiempo. De lo contrario, no vas a poder obtener unos resultados, digamos, coherentes. Ahora, también puedo tener, fíjense esto, una regresión lineal múltiple. Por ejemplo, sigo con la variable de interés comprensión lectora, pero ahora digo que, por ejemplo, la motivación intrínseca, la motivación extrínseca, que es distinta, ¿no? Son cosas distintas. Y por aquí, las estrategias de lectura. Entonces, quiero ver cómo ahora estas variables afectan a esta. Y desde el punto de vista relativo, cuál aporta más, cuál aporta menos. Entonces, fíjense que esto da para un tipo de enfoque con tus variables. Esto da para un tipo de enfoque con tus variables. Esto da para otro enfoque. Esto da para otro enfoque. Entonces, dense en cuenta
Des en cuenta que no todo es una correlación o un porcentaje. A medida que tú tratas de ir trabajando con varias variables a la vez, porque así es la vida es compleja, no es una cuestión de 2 o 3 cositas nada más, entonces tú entiendes que necesitas ir incorporando cosas adicionales. Entonces, por ejemplo, aquí aparece otro tipo de análisis. Esto parece una regresión, pero no es una regresión, porque la regresión únicamente tiene, por ejemplo, variables independientes, que son todo este grupo, y variables dependientes. En cambio, un path análisis es una extensión de la regresión. Si tú miras, aquí se ven las flechitas, ¿no? Pero observen que aquí esta variable puede pasar para acá y después viene para acá. En cambio, aquí en la regresión eso no se puede hacer. Eso se llama path análisis, pero con mediación. ¿Qué significa eso? Bueno, por ejemplo, yo aquí había estudiado o había propuesto que la motivación tiene una relación con la comprensión lectora. Pero después tú lees y te das cuenta que sí, que la comprensión, la motivación y la comprensión, pero que la motivación también tiene una relación, ¿verdad? Con la estrategia de lectura que usa el niño. Y esto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si tú tienes una alta motivación, es más probable que uses estrategias de lectura un poco más comprometidas con el proceso. En cambio, si tú tienes poca motivación, pues lees por leer y mientras más rápido, mejor. En cambio, si tú tienes mayor motivación, te comprometes más y si estás más comprometido, pues la estrategia que vas a usar va a ser mejor. Entonces tú encuentras eso en la teoría y dice, ok, entonces es posible que las estrategias que usa el estudiante ayuden a explicar la relación que existe entre la motivación y la comprensión lectora. ¿Ok? Miren estas palabras que estamos usando. Esto no es rimbombante. Esto forma parte de lo que está disponible para nosotros hacer, para nosotros tal vez proponer nuestros trabajos. Y esto realmente no es complicado. Esto no es complicado. ¿Cuándo puede ser complicado? Cuando tú lo hagas y de repente no tienes un acercamiento previo, lo quieras hacer, no tienes un acercamiento previo. Por ejemplo, que no hayas leído de metodología, que no hayas leído artículos, que no hayas visto esas cosas. Yo les decía hace un momento que cuando tú lees los artículos te vas encontrando cosas y hay cosas que te llaman la atención. Rápidamente adviertes de repente las estrategias pedagógicas. Fíjense este título, ¿no? Que dice la gente, y no hemos hablado de título, ¿no? Pero ya uno puede hasta pensar en un título. El título es lo de menos. Eso es lo de menos. Incluso usted lo puede construir a lo último. Entonces, aquí con esto usted puede decir, por ejemplo, el rol mediador de las estrategias de lectura en la relación entre motivación y comprensión lectora. Listo. Eso es un título. Entonces, nuevamente, este tipo de cosas, la única manera de uno irlas aclarando es irlas estudiando. Por eso les decía en la sesión pasada que es importante que tú leas el artículo y si hay una técnica, hay algo que te llama la atención, trates de dedicarle tiempo para tratar de entenderla. Pero mire lo que les estoy dejando aquí. Existen variables dependientes, existen variables independientes, existen variables moderadoras, mediadoras, existen variables confusoras. Para que lo vayas teniendo ahí, de repente lo vas leyendo un poco más para tu posible artículo, de repente si eres asesor, para ir sugiriéndole cosas a tus estudiantes, mira, trata de verlo así, trata de verlo de esta otra manera, y no solamente te quedes en una correlación, ¿ok? Pero también luego me doy cuenta que pueden existir, claro, esto sí ya tiene un papel un poquito más complicado, ¿no? Pero bueno, pero existe igual, que es la moderación. Miren la forma. Si ustedes ven los modelos, son muy distintos. Entonces, este último es una moderación. ¿Qué es lo que estás diciendo? Bueno, que de repente
aquí tenemos la motivación, pero aquí tenemos las horas de lectura. Aquí tenemos las horas de lectura. Entonces, ¿qué descubres tú? ¿Qué descubres tú? Que sí, hay una relación entre, así como teníamos aquí, motivación y comprensión lectora, pero que las horas de estudio, que las horas de lectura pueden cambiar esta relación, que esta relación se hace más fuerte a medida que las personas leen más. Y no hay otra manera de usted saber eso si no es con una variable moderadora. ¿Ok? Entonces, nuevamente, observen que yo me puedo ir haciendo preguntas, pero esas preguntas, vuelvo otra vez, necesariamente van a implicar un tipo de análisis específico. Entonces, por ejemplo, usted puede hacerse preguntas o hipótesis, que sean hipótesis a nivel descriptivo, hipótesis a nivel relacional, hipótesis a nivel explicativo, hipótesis a nivel predictivo. Entonces, vas a requerir, como lo fuimos viendo ayer, de esas estrategias, ¿ok? De esas estrategias. Ahora, también hay otro tipo de variable. Miren este modelo que está aquí. Miren esto que está aquí. Igual, ¿cuál es la variable final? La comprensión lectora. Pero yo puedo meter aquí, por ejemplo, horas de lectura. Yo puedo meter aquí la motivación intrínseca. Yo puedo meter aquí la motivación extrínseca. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy planteando gráficamente, le estoy comunicando a la gente cómo esas variables que yo encontré en la teoría las estoy relacionando. Y de una vez estoy haciendo varias cosas a la vez. ¿Qué cosas? Estoy diciendo que esto es una hipótesis, que esto es otra hipótesis, que esta es otra hipótesis, que esta es otra hipótesis, que esta es otra hipótesis. Listo. Y también estoy diciendo que cada una de estas hipótesis la deduje de la teoría. Como dijimos, se tiene que hacer una deducción de la teoría. No es una cuestión de un sueño ni de un video en TikTok que yo lo vi. No, lo tienes que desprender de la teoría. ¿Ok? Ahora, esto se llama path análisis. El que le llame la atención esto puede buscar en internet, puede revisar un poco de esto y ver cómo se plantea, cómo puedo plantear una investigación que tenga que ver con tal cosa usando el path análisis. Ahorita con ChatGPT vamos a mirar algunas ideas para que ustedes vean cómo nos puede facilitar. No es que te lo va a hacer, te puede facilitar, te puede dar esa luz que te hace falta, ¿no? Ahora, miren esto, variable control. Hemos hablado de variable dependiente, variable independiente, variable confusora, variable mediadora, mediación, variable moderadora y por aquí otra se llama variable control. ¿Qué significa esto de la variable control? Mira ahora donde estamos colocando una variable control. Pues esa variable control, mira, aquí tenemos motivación externa, motivación intrínseca, extrínseca, horas de estudio, horas de lectura. ¿Listo? Ahora estamos metiendo una variable que no estaba en el modelo. Entonces yo lo voy a llamar variable control. Por ejemplo, la edad. Puede ser, ¿no? La edad. Yo voy a usar la edad como una variable control. ¿Qué es una variable control? Pues yo puedo decir, mira, estos resultados que yo estoy reportando han sido considerando el posible efecto que tenga la edad, porque la edad puede jugar un papel aquí importante, ¿no? Te dice, no, pero es que todos los niños están entre, suponte, ¿no? Entre 7 y 9 años. Ah, bueno, entonces la edad no tiene sentido. De repente, el sexo. Entonces tú dices, no, porque la edad no tiene sentido porque todos son coetáneos, ¿no? Pero el sexo sí puede ser una variable que pudiera modificar, que pudiera generar algún efecto ahí. Entonces tú dices, voy a meter la edad como una variable control. Pero vuelvo otra vez. ¿Cómo descubres tú
todo esto que nosotros estamos hablando, ¿cómo lo descubres tú? ¿Cómo lo descubres tú? Aquí, aquí, aquí lo dijimos, mira, aquí, aquí lo dijimos. No hay otra manera, no hay otra manera. Aquí no hay milagros, aquí no hay brujería, eso no existe, ¿ok? Esa es la única manera en que tú puedas justamente, vuelvo otra vez, ir más allá de relaciones, ir más allá de eso. Ojo, esto con lo que yo estoy tratando de ejemplificar, usted lo puede llevar a su contexto, usted lo puede llevar a las variables con las que usted trabaja, que son de su área. Puede, ojo, no estoy diciendo que lo tiene que hacer todas estas, este tipo de gráficos, no, sino que entender que eso está a disposición y hay muchas otras cosas más, ¿no? Mañana veremos otras cosas, pero nuevamente, esto nos puede ir sirviendo para lo que viene. Entonces voy a leer aquí unos comentarios. Buenas noches, sí, o que sea sus primeros trabajos, claro, como dice Saúl. Lógicamente, nadie nació aprendido, pero la idea es que tú te comprometas con eso. Cuando uno, por ejemplo, yo he leído muchas cosas y a mí todavía me cuesta escribir, me cuesta todavía escribir, ¿no? O sea, porque es que uno nunca aprende a escribir, siempre está en esa constante evolución. Y más si tú comienzas a leer, siempre vas a querer mejorar, mejorar, mejorar. Por eso yo sí, para la parte de la escritura, nunca acompaño a nadie porque me pierdo, ¿no? Me pierdo, yo soy más de la parte, bueno, hay que analizar esto, porque es más preciso. Entonces, cada quien igual va teniendo su habilidad. Dice Carla, una disculpa, tengo que salir. Ah, ok. Muy bien, Carla, no hay problema. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta el momento de lo que hemos visto o todo bien? ¿Todo bien? Me colocan ahí una manito, un ok y algo para saber que están vivos, por favor. ¿Mm? Ajá. Mafalda, dime, buenas noches. Mafalda. Ah, bajó la mano. Ok, listo. Seguimos entonces. A ver, a veces nosotros hablamos de metodología, hablamos de diseño, pero es que debe existir alguna diferencia, o es que una está contenida en la otra, o cómo es la cosa, ¿no? ¿Cómo diferencio yo una cosa de la otra? Entonces, básicamente, la metodología, mire que les puse aquí, diseño, metodología un poco, su definición para que vean el paralelo. Entonces, por ejemplo, tiene que ver la parte metodológica de alguna manera es como un contenedor donde dentro de esa metodología va a estar el diseño, ¿sí? Y que cada tipo de investigación pues, puede ir teniendo distintos diseños. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener una metodología cualitativa, una metodología cuantitativa o la mixta que le llaman, ¿ok? Puedes tener eso. Pero en esa parte metodológica, ahí de alguna manera, tú puedes, no es que en la metodología lo tienes que escribir, pero que justamente el cuerpo de tu trabajo, cuando tú te basas, por ejemplo, en la teoría para inferir tus hipótesis, pues ya se entiende que la metodología es cuantitativa. Y cuando la metodología es cuantitativa, que también se entiende que tú buscas generalizar esos resultados, que buscas a partir de unos datos que levantas responder unas preguntas, ¿ok? También existen los diseños de investigación, pero es que los diseños ya básicamente es como el plan, como la estrategia que tú usas justamente para dar respuesta a esos objetivos. Entonces, por ejemplo, miren que en el diseño de investigación se incluye la muestra o los sujetos, las variables, cómo vas a recolectar los datos, cuál es el instrumento que vas a usar, cómo lo vas a usar,
cómo lo vas a analizar, cuál es el nivel al que vas a llegar, si es descriptivo, correlacional, explicativo, predictivo. Entonces, todos esos elementos lo constituye o está compuesto en el diseño. Bien, entonces para que vean un poco la diferencia. La metodología no es una cuestión de que tengo que hacer números y sacar estadísticas, eso está más vinculado a la parte del diseño. Bien, entonces, mire lo que dice aquí. La metodología tiene que ver con la teoría y el enfoque global, es el contenedor del diseño. En cambio, el diseño de la investigación son cuestiones operativas, como lo dijimos hace un momento, aspectos más prácticos de cómo es que usted va a dar respuesta a esa pregunta de investigación. Aquí hay un ejemplo con lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, el paradigma en la metodología es básicamente cuantitativo. El enfoque teórico va a ser justamente todo sustentado desde la teoría, donde tú vas a trabajar con modelos teóricos o modelos, modelos teóricos que tengan que ver con aspectos vinculados a la lectura, a la comprensión, al desarrollo cognitivo, emocional, a la parte educativa, al aprendizaje, porque todo eso está mezclado allí. Y también hay aspectos éticos pues, que tú tienes que considerar, ¿no? Y en cambio, la parte del diseño, ahí es donde tú ya defines la población, defines el rango de edad, ¿no? Si es primaria, bachillerato, en fin, el tipo de muestreo, la muestra, las mediciones, cómo vas a medir, cómo vas a recolectar y cómo vas a analizar. Bien, entonces un poco para que vean la diferencia. Ahora, cuando uno se mete a la parte de diseño, uno puede ver que hay también toda una clasificación, hay unas taxonomías que, bueno, uno se pierde. Entonces, en general, uno encuentra que hay diseños experimentales y no experimentales, lo que generalmente uno ve por ahí rápido, ¿no? Y que dentro de los experimentales, básicamente, es porque se controlan, ¿no? Son experimentos, donde se trata de entender causa, efecto, y los no experimentales, pues donde no hay control, básicamente donde uno puede ir trabajando con la observación, donde tú no controlas ningún espacio. También se le llaman estudios longitudinales, estudios transversales, diseños con control, diseños sin control. Por eso les digo, hay toda una clasificación, pero básicamente a veces usted los puede identificar rápido si hubo o no hubo manipulación de la variable. Por ejemplo, ¿cómo es eso? Bueno, si usted, por ejemplo, a un grupo lo entrenó con un tipo de estrategia para la comprensión lectora. Entonces, algún grupo de estrategia, por ejemplo, basada en, no sé, en tal metodología, y al otro, pues no le hizo nada, tradicional, ahí leyendo en el pizarrón, qué sé yo. Entonces, de alguna manera estás controlando, estás, digamos, incorporando algo para obtener una respuesta. Entonces, hay una manipulación. También hay esta clasificación, digamos, es muy usada por ahí en psicología y en ciencias sociales también es usada. Claro, si ustedes se pueden ver, y se los estoy colocando aquí a propósito un poco, porque parece mentira, pero cada investigación puede generar un diseño específico. Es decir, usted puede decir, no, pero es que lo mío va a ser correlación, sí, pero es que tú puedes trabajar no necesariamente con el mismo diseño en términos de correlación, ¿ok? Entonces, vuelvo otra vez, en este artículo, básicamente te lo separan como manipulación, de asociación o de descripción. También un poco lo que uno puede ir encontrando, ¿no? Si tú miras otros libros de investigación, pues de repente tienen otra mega ultra clasificación también, pero bueno, forma parte. Entonces, lo bueno de este artículo, aquí está el título y todo para que lo busquen, es que te va describiendo un cierto detalle las cosas, ¿no? Entonces, es bastante interesante. A nivel de manipulación, miren, todos los tipos de análisis, mira, a nivel experimental, a nivel cuasi experimental o de caso único, todo el tipo de análisis se puede hacer, o a nivel de estrategia, ¿sí?
cuando queremos comparar, cuando tenemos un enfoque más predictivo, un enfoque más explicativo, si es longitudinal, o sea, varias mediciones en el tiempo, o si es transversal en un solo momento. Entonces, miren que hay vida más allá de la correlación, como decimos, ¿no? No es solo una cuestión de correlación, no es solo una cuestión de correlación. O, fíjense, a nivel observacional, todos los tipos de diseños que se pueden ir dando, o a nivel, eh, a nivel descriptivo, ¿sí? Entonces, un poco vuelvo otra vez, yo le aconsejo de repente esta lectura y ya pues usted irá mirando cuál se va adaptando más a lo que usted va necesitando. Ok, generalidades de ChatGPT. ¿Para qué vamos a colocar esto aquí? Bueno, un poco de repente porque nos puede servir para ir orientándonos a eso que hablábamos hace un momento, que si variables mediadoras, variables moderadoras, podemos ir experimentando y sobre todo irnos apropiando de esos términos. A medida que tú te vas apropiando de esos términos, ya en tu, como decía un compañero por ahí, quizás en la primera investigación no lo tomas en cuenta, pero a medida que tú te vas capacitando, te vas formando, ¿ok? Vas viendo, vas haciendo, pues todo eso se va incorporando en nuestro vocabulario y ya lo vamos tomando en cuenta a medida que vayamos haciendo nuestras propias cosas, ¿ok? Entonces, generalidades de ChatGPT. ChatGPT básicamente sabemos que trabaja con lenguaje natural. ¿Qué quiere decir? Es como si usted estuviera contándome o contándole a su pareja, a su hijo, algo. La única diferencia con ChatGPT es que no te va a juzgar. Eso es lo único, ¿no? De repente la pareja de uno se ríe, de uno se siente mal. En cambio, este señor no se va a poner, no se va a poner con esas cosas ahí a juzgarte, ¿no? Entonces tú le puedes preguntar. No es necesario que le preguntes, mira, por favor, te lo pido, por Dios, gracias, no, porque él no entiende de eso. Pero sí, lo que nosotros tenemos que hacer es entender que tenemos que especificar, porque él no sabe lo que tú estás pensando. Tú tienes que explicitarlo, tienes que decirlo. Es como a veces nosotros incluso queremos que la gente haga o actúe como nosotros queremos, pero no somos capaces de decirle qué es lo que nosotros queremos que haga. Entonces, aquí a ChatGPT, tú le pasas un prompt, le pasas, digamos, eso sería como una declaración y él te va a entregar algo a partir de lo que tú le estás dando. O sea que si tú le entregas cosas malas, o sea, medio enredadas, como si usted estuviera hablando con su amigo, mucha jerga, mucha coloquialidad, pues obviamente vas a tener resultados extraños, ¿ok? Entonces, ChatGPT te puede entregar buenas respuestas siempre y cuando tú le hagas buenas preguntas. Tan sencillo como eso. Claro, y para tener buenas preguntas, pues tú tienes que tener cierta claridad en el panorama, porque si no, no puedes hacer buenas preguntas. ¿Y qué significa tener buena claridad o cierta claridad en el panorama? En el contexto que estamos hablando de tesis, pues haber leído, haberte más o menos dado una idea del asunto. Si llegas de frente, no, mira, ¿sabes qué? Dentro de un mes tengo que entregar una tesis y yo estudio tal cosa, pero a mí me gusta es esto. Dime todo lo que yo tengo que hacer para hacer la tesis. Y además que esa tesis yo la puedo hacer en 3 días. Invéntate los datos también. Y dime qué análisis puedes hacer para que me lo haga y me entregue todo tipeado, me entregues formateado en APA, en todo lo, porque eso es lo que yo necesito. Hágame el favor y me lo hace. Eso tampoco funciona así, ¿no? La gente a veces, y hay gente que te intenta ofrecer ese tipo de servicios, ¿no? No, la tesis con ChatGPT en 3 días. Quién sabe qué es lo que harán, ¿no? Pero eso no es probable que tú lo puedas hacer. Vuelvo otra vez. Solo lo que puedas hacer es ir tomando ideas. ChatGPT puede alucinar. ChatGPT puede decirte cosas
que son verosímiles, que tú te las puedes creer. Entonces, para que no te engañen, tú tienes que estar de alguna manera informado. Como cuando dicen, ¿qué es un pesimista? Un optimista bien informado. Entonces, nosotros no podemos ser cándidos de que todo lo que nos entrega ChatGPT está bien. O incluso tú le puedes pedir, dame las referencias. Y muchas veces es probable que ustedes se hayan topado que tú buscas el título o el autor o el volumen o la revista, en fin, y no coincide. O a veces coincide el título, pero no coincide. Usted consigue, ay, sí, mire, conseguí el título, pero les doy la recomendación. No solamente miren el título, miren el autor, cómo está escrito, los autores, si son varios, si es uno. Mire el año, mire el volumen de la revista, el DOI, mire el nombre de la revista. Todo eso lo tienes que mirar. No solamente el título, ah, no, sí, el título. No, señor. Entonces tienen que tener mucho cuidado y justamente eso lo hacemos teniendo en cuenta cuáles son las limitaciones que pueden haber. Es poco realista pensar que un par de prompts te va a resolver el problema de la tesis o del artículo, ¿no? Esto es una herramienta, depende cómo usted lo use, ¿listo? Necesitas igual habilidades, conocimientos sobre la temática, de lo contrario vas a estar perdido. ¿Cómo le preguntas tú a ChatGPT, verdad? Dame una variable moderadora. Eso no es una ocurrencia así que usted mira por ahí en cualquier lado, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en un post por ahí. Eso no lo miras tú así nomás. La única manera de repente de tú atreverte a decirle, mira, dame una variable que puedas funcionar como mediadora, como moderadora, como variable de control, como variable confusora, es justamente que tú ya hayas leído y ya hayas visto que por ahí están hablando de eso. O que alguien te lo haya sugerido, ¿no? Que yo te diga, mira, ¿sabes qué? Es probable que esas variables, exista otra variable, una tercera variable, tal, considéralo, mira a ver cómo la buscas. O qué variable alternativa puedes tener por ahí. Vuelvo otra vez. Revisando es la única manera que nos lo vamos a encontrar. Si no estás usando ChatGPT, sería bueno que lo usaras, sí. O sea, yo no digo que no se use. Yo a veces lo uso para hacer cosas para que no tengo idea, pero sé por dónde. Cuando digo que no tengo idea es cómo dar con el cuento, ¿no? Pero sí tengo algunas ideas sueltas, entonces por ahí puedo canalizar. Es como dicen, la inteligencia artificial te va a quitar el trabajo. No. ¿Sabe quién te va a quitar el trabajo? La gente que la usa. Ese sí te va a quitar el trabajo. ¿Por qué? Pues porque hay gente que sabe. Igual, hay gente que dice, no, tú metes ahí todo y no, eso no es así. Eso no es así. Al menos por ahora no es así. Quien está sentado debe tener un conocimiento de eso que está tratando de hacer, porque él te va a dar una salida y esa salida necesariamente tú la vas a tener que interpretar para seguir comunicándote con él. De lo contrario, no vas a tener problemas. Los prompts, como dijimos, básicamente es las instrucciones que nosotros les vamos dando. Entonces, por ejemplo, miren, aquí yo tengo una pregunta, ¿no? Yo tengo una pregunta. Me interesa hacerle esta pregunta por lo siguiente, fíjense. ¿Qué perfil o profesión tendría un investigador que se interesa por la comprensión lectora? ¿Por qué? Bueno, porque de repente yo digo, bueno, serían los docentes, serían los médicos, serían los psicólogos, no sé, pero quiero saber. ¿Se está viendo el chat GPT? No. ¿Sí? A ver, ¿me confirman si se está viendo el... ¿Aló, aló? Se ve el PPT, pero no se ve el chat. Voy, ya. Déjame. Entonces, un momento. ¿Y ahora? ¿Ahora sí? Sí, ¿no? Sí, se ve la página del Listo, chat. listo, ahora sí. Vale. Entonces, mira lo que le voy a colocar esto. Ojo, no importa si tienes el 3 o tienes el 4. Yo tengo los dos, los resultados son muy similares. Yo los he ido probando para hacer muchas cosas, ¿no?
Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer esta, vamos a usar la 3.5, que es la más probable que esté, es la que está abierta, pues. ¿Qué perfil o qué profesión? Listo, solo estoy preguntando. Entonces, mira lo que él te dice, ¿no? Mira lo que te dice. Un investigador que se interesa por tal puede tener estos perfiles. Puede ser un psicólogo educativo, un lingüista, un pedagogo, puede ser un investigador de las ciencias de la educación, puede ser un neuropsicólogo. Ah, bueno, listo. ¿Ve? Y mira que te va diciendo un poco por qué ellos pueden formar parte de ese perfil que estudien esto. ¿Ok? Bastante rápido, listo. ¿Para qué yo puedo tener eso? Entonces yo le voy a decir lo siguiente. Eres un experto en psicología educativa. Este es un prompt del roleplay. Generalmente uno le dice, mire, actúa como tal persona, actúa como un profesional. O sea, no me hagas, no me des un comentario, no me respondas así de manera general, sino respóndeme como si fueses tal cosa. ¿Ok? Entonces, para eso le pregunté eso. Entonces aquí yo voy a agarrar este prompt, por ejemplo, que lo tengo obviamente preparado porque si no, lo llevaría mucho tiempo. Mira lo que le estoy diciendo. Eres un investigador experto en psicología educativa. Preséntame 3 conceptualizaciones de la comprensión lectora. Bueno, porque necesito tal vez construir un concepto que luego voy a usar en mi trabajo o para tener una mejor aproximación. Aproveche los artículos de las revistas de educación, de psicología, ¿verdad? Y luego compáreme esas conceptualizaciones, ¿no? Eso es un poco lo que yo le estoy diciendo ahí. Mira lo que él te dice. Mira lo que él te dice. Lo siento, pero no tengo acceso a Internet, porque ustedes saben, como lo dijimos hace un momento, que él no se puede conectar a Internet. ¿Ok? Él fue entrenado hasta enero del 2022, creo. O sea que hasta ese momento, bueno, aquí está, mira, enero de 2022. Hasta ese momento, él tiene reportes, digamos, de entrenamiento. Y ok, luego te dice, aquí hay una conceptualización, aquí hay una conceptualización, aquí hay otra conceptualización y aquí te da una especie de comparación. Pero mire lo que te dice, mire lo que te dice. Yo no te puedo dar referencias exactas, pero ¿sabes qué? Como estás en el campo educativo o en el campo, bueno, PubMed también está muy vinculado a la parte médica, bueno, quizás por la parte psicológica, vete a este y vete a Psicoinfo, que pues también algo tiene que ver con psicología. Vamos a ver qué pasa si yo aquí le digo que eres experto en educación. A ver si de repente nos sugiere revistas bases de datos vinculadas a la educación, ¿no? Entonces, eres un experto en educación. Listo. Bueno, pero como yo le había dicho, psicología en revistas, también puede ser que me la capture ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Sí, pero bueno, el caso es que te está dando también que puedes revisar algunas otras bases de datos un poco para argumentar, ¿ok? Entonces uno puede ir, vamos a ver si le quito esto, vamos a ver, si le quitamos esto, vamos a ver si le quitamos esto, me puede entregar algunas referencias. No, no me está entregando. Bueno, mira, aquí me entrega unas referencias, más o menos, ¿no? Como les digo, habría que mirar, pero no me las está citando. Fíjense, me está entregando una referencia, pero no me las está citando aquí. Pero bueno, yo tendría que un poco mejorar el prompt. Yo le puedo decir, me colocaste algunas referencias, pero no están en las definiciones. O sea, en estas definiciones que él manejó no están. Entonces, yo lo que le estoy tratando de decir es que me entregue los autores que se supone están vinculados a esas, ¿no? Mira, ahí está pensando un poco. Pero bueno, eso es un poco lo que yo estoy tratando de
de decirle, porque sí, me entregó, pero no me está dando. Las coinciden con la... Bueno, ahí hay que seguir preguntando en todo caso, pero es lo que estoy tratando de decirle, ¿no? Porque yo no sé este pardo, este y este. Se supone que hay tres, ¿no? Se supone que hay uno para cada uno, pero no sé dónde están vinculados, ¿ok? Entonces, bueno, ya ahí hay que nuevamente seguir iterando. Pero mire otra cosa que le puedo decir. Como investigador experto en psicología educativa, ¿qué apartados escribirías en un marco teórico para una investigación que busca estudiar el efecto que tienen las variables independientes, motivación intrínseca? ¿Qué le estoy pidiendo aquí? ¿Qué le estoy pidiendo aquí? Le estoy pidiendo, por ejemplo, que me dé una posible estructura de lo que debería tener el marco teórico, porque ya sabemos que el marco teórico debe contener aspectos vinculados a la motivación, a la cantidad de lectura, a las estrategias de lectura, como variables independientes. Y nuestra variable dependiente ya sabemos que es la comprensión lectora. Vamos a ver qué nos sugiere. Como investigador experto, la motivación, aquí te proporciono una guía de apartados que pudieras incluir, ¿no? Entonces te dice, necesariamente una introducción hacia el tema, todo lo demás, teorías de comprensión lectora. Mira, nos está mandando a que necesitamos de teorías propias de la comprensión lectora, ¿no? Modelos. Luego nos dice que tengamos un apartado entre motivación y lectura, de repente también entre la cantidad, lectura, y nos va dando un poco lo que decíamos hace un momento también, que tienes que ir mostrando la relación entre esas variables un poco a medida que vas escribiendo. Entonces, claro, vuelvo otra vez. De repente puede que no sea algo, uno dice, no, pero es que eso yo lo puedo inferir sin problema. Bueno, está bien, pero de repente para un momento en que no tengas claridad de cómo pudieras hacer esto, nos puede sugerir, nos puede servir, ¿ok? Luego, como experto en psicología y experto en análisis de datos, ¿no? Un estudiante te pide, incluso yo le decía a alguien que trabaja con los estudiantes, que los asesora y eso, yo le digo, bueno, mira, el estudiante te está pidiendo, dile que te describa un poco como el PRON, que te dé más contexto. Y tú le preguntas a ChatGPT y lo ayudas. O le dices, mira, pregúntale a ChatGPT directamente. Entonces, ese es un poco el ejercicio que estaba haciendo aquí. Como investigador experto, un estudiante te pide ayuda con una base de datos que contiene unas variables, porque esto es muy cierto. Muchas personas, incluso a nosotros, nos llegan con datos ya. Listo, mira, aquí están los datos, vamos a mirar qué hacemos con eso. Entonces, claro, tú entiendes que los datos tú los debes capturar después de haber tenido claridad en los objetivos y todo, porque si no, pues vas a tener problemas, ¿no? Pero bueno, llegó el estudiante, que estos son los datos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué objetivos, qué hipótesis yo puedo plantear a partir de ahí? ¿Ok? Esa es un poco la idea. Entonces, como investigador, experto, te va diciendo, mira, objetivo de investigación, determinar cómo las variables independientes, o se entiende que esto no va, ¿no? Pero es como esto, y que todo esto se puede traducir a factores, ¿sí? Están relacionados con el nivel de comprensión lectora. Luego, hipótesis. La hipótesis 1, no hay diferencias no hay en nivel de comprensión y la motivación intrínseca. Entonces, luego viene la otra hipótesis, luego viene otra hipótesis, y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces, también, vuelvo otra vez, nos puede ir dando sugerencias. Todo esto nos puede ir ayudando. Entonces yo después le pregunto, ajá, me diste unas hipótesis, me diste ahí una pregunta, pero ¿qué análisis estadísticos yo pudiera usar para eso? ¿No? Ahora, ¿qué técnicas estadísticas serían las más adecuadas para cada uno de los objetivos propuestos? En este caso, me está dando hipótesis, ¿no? Cada una de las hipótesis propuestas, ¿no? ¿Listo? Ok. Mira, ahí te va dando un montón de cosas, ¿no?
Hipótesis 1. Puedes usar una correlación de Pearson. Esto te ayudará. Mira, te da otro detalle, ¿no? O puedes usar aquí una de Pearson. Puedes usar una regresión. ¿Listo? Aquí dice, puedes utilizar la regresión lineal o una regresión múltiple. Esto te permitirá tal cosa. Entonces, observen que también yo puedo ir trabajando un poco eso, y si yo le doy más detalle, más contexto, iterar más es profundizar más. Ajá, mira, yo quiero hacer la correlación de Pearson, pero ¿sabes qué? No sé de qué va la correlación de Pearson. Dime qué elementos debo considerar o qué software lo puedo hacer. Tú me puedes hacer la correlación de Pearson. Claro, observen que esta que está aquí, este 3.5, no tiene, por ejemplo, aquí en esta opción que estoy señalando, miren la versión número 4. En la versión número 4, tú puedes subir un documento, puedes subir una base de datos, puedes hacer allí algunas cosas. Yo, por ejemplo, aquí en análisis estaba probando estas cosas para ver qué tanto él podía hacer, sobre todo porque nosotros damos cursos de construcción de instrumentos y trabajamos con análisis factoriales y todo lo demás. Entonces, para ver si yo le podía pasar una base de datos y a partir de ahí, el qué tanto me puede hacer. ¿Por qué? Porque a veces tú tienes, digamos, datos y no tienes el software a la mano y hasta el celular, entonces pudieras hacer los análisis. Estás en otro lado, no tienes un computador a la mano, pero necesitas hacer unos análisis, entonces tal vez desde el teléfono, porque tú puedes tener con el ChatGPT con el teléfono, le pasas la base de datos y te resuelve. ¿Ok? Entonces, estás viendo un poco el alcance ese. Pero la versión 4 es que tiene para poder subir archivos, y eso tú lo puedes hacer. Tú puedes agarrar un archivo y escanearlo. Yo no les recomiendo hacer eso por una razón. A ver, si tú estás en un artículo, no hay nada más bonito, honestamente yo se los digo, que leer el artículo. Leerlo. De repente, no tanto si tú estás leyendo la parte de análisis, de repente no te interesa tanto el andamiaje teórico, bueno, pues porque no eres de esa área, por lo que sea. Pero a veces lo que tú le dices, mira, dame un resumen de no sé qué, pásame la tabla tal cosa o dime qué hay en la tabla en el lado. O sea, cosas que tú puedes hacer sin problema, cosas que tú puedes hacer. Y no es que te va a dar una interpretación, no, esa interpretación tú la puedes hacer, ¿ok? Entonces, nuevamente, yo les recomiendo que, bueno, lean primero el artículo y después si no les queda claro, pues tal vez ir iterando con él, ir interactuando, pero en principio hacerle una revisión. Ok, vamos a mirar esta otra variable, miren esta otro prompt que yo le puedo ir colocando. Vamos a colocar aquí el 3.5. Miren este. Como experto, ¿qué variables pueden ser confusoras en la relación entre motivación y comprensión lectora? Por ejemplo, tú puedes tener la relación entre dos variables y tú puedes decir, oye, ¿qué variables yo debería poder tener a la mano porque me pueden confundir los resultados? Entonces, mira lo que te dice. Ojo, y eso tú lo puedes hacer para tu campo, ¿no? El nivel inicial puede ser una variable confusora. Puede ser que una persona está mostrando mucha motivación y a su vez mucha comprensión lectora, pero puede ser que su nivel inicial de lectura es alto. Entonces son cosas que podemos nosotros sesgar los resultados. Otra, apoyo parental. Puede ser que si estás con un grupo de estudiantes donde exclusivamente todos tienen un apoyo parental, pues puede también confundir los resultados. Entonces, nuevamente, yo aquí me estoy dando cuenta que hay variables que me pueden sesgar mis datos, me pueden confundir los resultados, es como a veces alguien dice, no, esta persona me quiere, me ama, pero resulta que no te ama, que no te quiere, sino que hay algo detrás, hay otra intención que como tú no la has visto,
pues piensa que te ama. Este es un ejemplo radical, ¿no? Pero es para que se entienda. Entonces, vuelvo otra vez. Siempre tú deberías tratar de, de, de mirar si hay variables que pudieran afectar tus resultados. ¿Ok? Nivel socioeconómico, intereses personales, en fin. Y aquí te va dando alguna fuente, ¿no? Aquí te va dando alguna posible fuente. Mira aquí, motivación intrínseca, comprensión lectora, un análisis de variables confusoras. Mire, se supone que esto que está saliendo de aquí viene de un artículo del 2020 de revista de Psicología Educativa y se supone que este es el DOI. Se supone, ¿no? ¿Ok? O sea, ¿qué tendrías que hacer tú? Pues buscar eso. ¿Ok? Buscar eso. Luego, aquí nos dicen, vamos a mirar este otro, como investigador, ¿qué variables moderadoras pueden estar afectando esa relación, la misma que vimos hace rato? Mira lo que te dice. La estrategia de lectura, el interés por el contenido, la concentración y atención pueden ser variables que sean mediadoras. Y nosotros ya vimos cómo es que se trabaja con la variable mediadora. Y te va dando aquí también, mire, un artículo que habría que mirar si realmente eso existe, ¿no? Variables mediadoras en la relación entre la motivación. Habría que mirar, bueno, aquí está el DOI, ¿ok? Habría que mirar si realmente eso sirve. Y te va dando una lectura adicional. Vamos a colocar aquí otro prompt. Ojo, un poco motivándolos a eso de siempre ir teniendo en cuenta posibles variables allí. En este caso es variable moderadora. ¿Qué variables? Entonces te va diciendo, ¿no? Te va diciendo. Incluso te dice, las variables moderadoras son aquellas que pueden afectar. Lo mismo que aquí. Mira. Las variables mediadoras son aquellas que ayudan a explicar por qué ocurre la relación entre dos variables. ¿Ok? Entonces, y aquí te coloca, por ejemplo, la edad puede ser una variable moderadora, el género, lo que estábamos hablando hace rato, puede ser una variable moderadora, el nivel inicial de competencia lectora también puede ser una variable que genere cambios en esos resultados. Luego, finalmente, ya para ir finalizando, tenemos aquí este otro prompt. Dime las posibles variables control que yo debería tener en cuenta cuando relaciono la motivación intrínseca y la comprensión lectora. Estoy haciendo el ejemplo con estas fácil para que se entienda, pero tú puedes tener muchas más variables y tratar de ir mirando con eso. Y lo que te dice, igual, des en cuenta que la habilidad lectora inicial es una variable muy importante, porque si usted observa, se está metiendo en todos lados, ¿no? Luego dice, el apoyo parental también pareciera que es una variable. Observe que esta experiencia previa con la lectura a nivel socioeconómico, sí notan que estas variables que están aquí son un poco las mismas variables que tienen que ver con ¿cómo se llama? Las variables confusoras. Mira, nivel de lectura inicial, apoyo, experiencia con la lectura, socioeconómico, intereses personales, es la única que no está aquí de última. Es la última, ¿no? Socioeconómico, experiencia con la lectura, apoyo paternal y esto. ¿Ok? Entonces, nuevamente, estos son cosas que nosotros podemos ir obteniendo, digamos, con ChatGPT, pero nuevamente, la única manera de que nosotros podamos ir conociendo es ir leyendo, es ir revisando, es preguntándonos, bueno, ¿será que esta variable con esta variable lo único que hacen es correlacionarse? ¿O es que hay otras variables que las pueden afectar? ¿O es que esa variable puede ser producto de que hay otra? O sea, una especie como de antecedente. Entonces, vuelvo otra vez. A medida que uno va leyendo artículos, pues de eso se va dando cuenta, ¿ok? Entonces, no hay caminos fáciles allí, no hay caminos fáciles. Voy a dejar de compartir un momento esto
Para mañana vamos a mirar otros prompts, pero des en cuenta, yo no les he escrito ninguna fórmula mágica. No, no, no. Que la gente te dice, no, pero es que tienes que meterlo entre comillas, tienes que ponerlo entre corchetes, tienes que ponerle carita feliz y después le pone paréntesis. No, no, no. Estamos hablando de lenguaje natural. Por eso se llama lenguaje natural. O sea, como si tú, lo que sí tienes es que darle contexto, tienes que especificarle cosas. No, si tú le dices, dime cómo se relacionan esto, pues te va a colocar un montón de cosas. Ah, pero si tú puntualmente ya le estás afinando, pues entonces te va a entregar, como decíamos hace un momento, ChatGPT puede entregar muy buenas respuestas, siempre y cuando haya una buena pregunta. ¿Qué significa una buena pregunta? Que los elementos que tú necesitas en la respuesta estén en la pregunta. ¿Ok? Y de esa manera, pues uno puede ir iterando. Entonces, no sé si hay algún comentario. Ya el día de mañana vamos a hablar un poco de la precisión de la validez en las mediciones, porque ya vimos que hay varias cosas que se pueden hacer con las mismas variables, que no necesariamente yo debería quedarme con una correlación, con una descripción, que puedo ir haciendo más cosas, que sí necesito capacitarme, necesito dedicar tiempo, necesito estudiar, necesito leer, pero bueno, forma parte, ¿no? Y ya mañana vamos a ver un poco precisión sobre el concepto de validez, un poco lo que realmente yo debería ir mirando en los instrumentos, cómo yo puedo ir, vamos a mirar que el alfa de Cronbachs, que ese juicio de expertos, no es que está mal, pero tampoco es la única cosa que tú puedes ir haciendo, ¿ok? Entonces, de eso vamos a mirar junto con algunos análisis, ¿sí? Como un mapeo de los análisis estadísticos que yo puedo ir haciendo según los objetivos, según las hipótesis, y estaríamos un poco finalizando esta idea. Entonces, los veo mañana a la misma hora, nos vemos a las 7:30 y no sé si hay alguna pregunta, hay alguna duda por ahí, y si no, pues lo dejamos hasta aquí. Entonces, los escucho. No sé si alguien quiere comentar algo, alguna duda, algo que no